introducción de esta reunión que vamos a tener hoy, que va a durar 1 hora y media. Muchas gracias a Guillermo de Lío, quien está al mando de los botones y de la organización de este evento, que trabaja con nosotros en SEMBA. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar a esta hora compartiendo con nosotros este encuentro. Aquí son las 21 horas, creo que para ustedes son 2 horas menos o 3. Como les decía, tenemos pensado que nuestra reunión dure 1 hora y media. Bajas. Estoy diciendo. Estás muy fuerte. Bien. Sí, yo les pediría a todos que en este momento silenciaran sus micrófonos de modo tal de tener además mejor señal, ¿no? Bueno, les cuento cómo es esto. Nosotros formamos parte de Portalem, como ustedes ven ahí, que es un sitio virtual de educación en esclerosis múltiple, al que los invito a suscribirse. Después les voy a contar un poquito más de qué se trata. Y dentro de ese marco hemos organizado una serie de reuniones con nuestros colegas de Latinoamérica. Esta es una de ellas y estamos sumamente honrados de que colegas del Perú se hayan unido a este encuentro. Quiero agradecer en primer lugar al doctor César Caparó Zamalloa, quien se ocupó no solo de la difusión y de la promoción de este encuentro a través de la Sociedad Neurológica Peruana, sino que también nos ayudó a organizar esto y quien además va a estar a cargo de la primer disertación que vamos a tener hoy. En total vamos a tener 3 disertaciones seguidas de preguntas y respuestas. Yo en el día de hoy voy a ser de coordinador o animador de la reunión, tratando de movilizarlos a que este sea un encuentro interactivo, porque lo que nos interesa es aprender todos y nos interesa muchísimo escucharlos. El programa que tenemos para hoy es el de 3 charlas, como les decía, y bueno, vamos a estar muy enfocados en lo que es la esclerosis múltiple activa, o muy activa o agresiva. Y para eso las primeras 2 charlas las vamos a enfocar en cómo se define a estos pacientes, trabajo que no es nada fácil, no, creo que no va a ser nada fácil para el doctor César, porque de hecho no hay, que yo sepa hasta el momento, una clara definición universal, a menos que él la haya encontrado en estos días en la literatura o probablemente la haya diseñado para nosotros. Así que en realidad creo que va a provocar la discusión y preguntas. En segundo lugar, Liliana Patruco, que es una neuróloga experta en esclerosis múltiple y que se dedica solamente a ver enfermos con esclerosis múltiple desde hace más de 20 años. Es directora de la sección de esclerosis múltiple del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es un hospital muy grande y de tipo general acá en la Argentina. Y por último, el doctor Juan Ignacio Rojas, que es también otro experto en esclerosis múltiple y que se dedica solamente al manejo de pacientes con esclerosis múltiple, basado también en Buenos Aires y que trabaja en un hospital universitario que se llama CEMIC, y además de trabajar en el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, del que los 3 somos parte. Mi nombre es Edgardo Cristiano y yo también he dedicado toda mi carrera a la atención de estos pacientes y bueno, simplemente voy a hacer hoy
un comentador y un promotor de las discusiones. Vean ustedes ahí abajo y a la izquierda, tienen la dirección de este portal dedicado a esclerosis múltiple que yo les comentaba. Yo creo que es muy importante o interesante que lo anoten porque es el único portal de habla hispana que tiene como objetivo fundamental la educación y la academia. Y allá ustedes podrán encontrar, una vez que se inscriben y obtengan su contraseña de manera muy, muy fácil, todo lo que se publica al día en esclerosis múltiple en el mundo. Habitualmente o mayoritariamente lo van a encontrar en forma de resúmenes, obviamente que podrán ver también los trabajos originales que no estén embargados o aquellos que todavía tengan derechos, pero lo interesante es que tiene un buscador muy, muy interesante y que día a día, como les decía, ustedes verán lo que se está publicando en todas las revistas eh, dedicadas a la esclerosis múltiple o a la neurología o digamos, donde aparezca el término esclerosis múltiple en pocas palabras. También verán ustedes ahí los ensayos clínicos que hay en curso en el mundo, verán presentaciones nuestras y demás colegas de la región, verán publicaciones de neurólogos de la región y, por supuesto, además de invitarlos como para que entren y lo usen, por supuesto que están invitados a subir vuestras presentaciones o publicaciones de modo tal de que ustedes también tengan visibilidad en nuestro subcontinente. Así que Portalem pretende ser un canal interactivo de comunicación entre los profesionales que tenemos interés en esta enfermedad. La siguiente diapositiva creo que va a corresponder ya al doctor César. Tiene que compartir su pantalla. Sí, doctor César, si usted quiere compartir su pantalla, ya lo vamos a... Muy bien. Bueno, doctor César, muchísimas gracias nuevamente por su participación, por su contribución, y es para nosotros un honor tenerlo y escucharlo aquí. Así que el micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor. No lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Cristiano. Gracias por la invitación al Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Bueno, sí, efectivamente me ha tocado una parte que es difícil porque no hay un consenso mundial de cómo definir este tipo de esclerosis múltiple o esta forma de la esclerosis múltiple, pero vamos a tratar de encontrar alguna forma de hacerlo, ¿no? Lo primero que quiero hacer es presentar un caso para ver si les cuadra dentro de esta forma de enfermedad, ¿no? Es una mujer de 45 años, administradora de empresas, antecedentes refiere solo una dosis hace muchos años, diabetes gestacional, tabaquismo, ¿no? Para lo cual recibía tratamiento para la depresión. A ella estamos en seguimiento ya prácticamente más de 5 años. En abril del 2015 comienza con parestesias y paresia miembro inferior izquierdo, hasta la parte baja de la espalda, pesadez y falta de coordinación en mano derecha, inestabilidad, falta de coordinación, y esto se va desarrollando en el curso de 3 semanas. Cuando le examinamos encontramos pues una franca paraparesia predominio izquierdo, un nivel sensitivo nivel T10, nervios craneales ok, y el EDSS alto, ¿no? Pues tenía bastante dificultad motora en el momento de la evaluación que le hacemos. Le pedimos una resonancia de encéfalo, donde encontramos este tipo de lesiones, ¿no? Lesiones infratentoriales, lesiones supratentoriales, esta de cuerpo calloso. Le pedimos una resonancia con contraste y se ve pues que hay
varias de las lesiones que tienen captación de sustancia de contraste. Hacemos una resonancia de médula, donde aparentemente se ve una lesión medular extensa, grande, pero cuando se le pone contraste se ve que la captación de contraste era corta, ¿no? Y era una mielitis segmentaria en la periferia de la médula. Entonces nos planteamos el diagnóstico a descartar una esclerosis múltiple. Se hicieron una serie de exámenes auxiliares para la enfermedad, anticuerpo contra acuaporina 4 negativo, todo el perfil de autoinmunidad negativo, vitamina D, y pensando en tratamiento se le pidió un índice de JC para ver cómo estaba, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en este caso se consideraría que es una enfermedad altamente activa? Una persona que ha tenido un primer brote, un primer evento desmielinizante. Entonces vamos a tratar de, con esta charla, identificar en qué momento nosotros podríamos considerar esto, ¿no? Que se trata de una enfermedad altamente activa. Y primero quería traer esta diapositiva para decir simplemente que la enfermedad y las definiciones que hay en esclerosis múltiple son evolutivas en el tiempo, ¿no? Hemos pasado de las definiciones de los fenotipos de 1996 a la revisión que hizo Lublin en el 2013, y esta es una revisión que hacen en el Continuum, donde comienzan a poner diferentes tipos de denominaciones de la enfermedad también, que antes no las mencionaban, y que lo hacen muy interesante, donde evalúan tanto actividad clínica, actividad radiológica, para ver cuándo cumple criterios diagnósticos, y un paciente con un solo evento desmielinizante y con actividad radiológica podemos catalogarlo como una forma de enfermedad. Entonces, a lo que voy con esta diapositiva simplemente es a decir que los conceptos en esta enfermedad son evolutivos y van cambiando tiempo a tiempo. Y eso mismo es lo que ocurre con esta definición de una enfermedad agresiva, altamente activa. Las definiciones son muy vagas, muy ambiguas, no existe un consenso mundial que podamos decir, si tenemos estos componentes, vamos a decir que es una enfermedad altamente activa, y se han ido utilizando en el tiempo una serie de términos distintos, ¿no? Desde highly active, altamente activa, en una enfermedad maligna, o de evolución muy severa, o en fin, diferentes términos se han usado. Lo más consistente como highly active ha sido usado en los estudios post-hoc, en análisis de subgrupos en estudios clínicos, en los ensayos clínicos. Bueno, en general, las características comunes o los componentes comunes que podemos encontrar en las definiciones es pues que va a haber múltiples recaídas en un tiempo dado, que va a haber una recuperación incompleta de la recaída, que va a haber múltiples lesiones o lesiones que van creciendo en la evolución en la resonancia magnética. Vamos a encontrar características que tienen que ver con la respuesta subóptima al tratamiento con un medicamento modificador de la enfermedad en un tiempo dado, en un periodo de tiempo establecido, y medidas que van aumentando la discapacidad confirmada en un tiempo ya establecido. Pero como ven, para nosotros poder hacer una definición de este tipo, muchas veces tenemos que hacerlo retrospectivamente, revisando y haciendo un análisis de cómo ha sido la evolución de su enfermedad, y podríamos decir que ha sido highly active, pero luego de pasar mucho tiempo. Entonces, esto nos quita oportunidad de tratamiento muchas veces, y lo que necesitamos hacer es quizás en un primer evento desmielinizante tomar algunas consideraciones para definir en ese primer momento el riesgo que tiene de que esta enfermedad se convierta en algo altamente activa. El 2015, el grupo Friedman propuso esta definición de trabajo donde hablaba de un EDS de 4 puntos dentro de los primeros 5 años de inicio, múltiples recaídas con resolución incompleta en el último año, que hubiera más de 2 estudios de resonancia que muestren aumento de lesiones en T2 o que se agranden, o que estas lesiones capten contraste a pesar del tratamiento, o que no hubiera una respuesta del tratamiento con uno o más tratamientos modificadores de la enfermedad por un año. Del mismo modo, requiere una evaluación
al tiempo, ¿no? Tenemos que evaluar el tratamiento al año, tenemos que hacer una segunda resonancia a algún tiempo, tenemos que ver cómo se resuelve la recaída en el tiempo, cómo está la discapacidad en los años. Entonces, esto es algo que se puede hacer, pero requiere un tiempo de seguimiento del paciente y nosotros necesitamos tomar muchas veces decisiones terapéuticas en el paciente desde el primer momento, y esa es otra de las cosas importantes. Fernández en el 2017, por ejemplo, publica este paper donde hace también diferentes definiciones de diferentes términos que encontramos en la literatura, ¿no? Enfermedad agresiva, enfermedad altamente activa, enfermedad severa de rápida evolución, todas con características de EDSS en algún tiempo, con características de recaídas, con características de resonancia, del mismo modo. Entonces, uno se comienza a preguntar, ¿no? Entonces, para poder catalogar a un paciente en este curso de la enfermedad de alto riesgo o altamente activa, tenemos que esperar a que ocurra todo esto. Y bueno, los estudios de evolución natural de la enfermedad nos van dando alguna pista al respecto, dado que ha sido claramente demostrado que, por ejemplo, la raza tiene una influencia en cómo va a evolucionar la enfermedad. Los caucásicos americanos, por ejemplo, tienen un tiempo para llegar a discapacidad mucho más largo que los afroamericanos, ¿no? Y diferentes otros factores. Por ejemplo, la recuperación o no recuperación luego de un brote, el número de recaídas en el primer año tiene un tiempo para llegar a una discapacidad mucho más prolongado que cuando uno tiene 2 o más recaídas a un año y así. Entonces, diferentes factores de la historia natural nos están dando alguna pista de qué es lo que nosotros tenemos que evaluar para poder determinar si es que esto o si es que en nuestro paciente con un evento podemos hacer una predicción de cómo va a desarrollarse su enfermedad. Y esto también nos genera una ventana terapéutica, porque vemos que en la primera etapa de la enfermedad la evolución puede ser diferente. Puede haber una enfermedad que sea muy larvada, muy lenta, o puede ser una enfermedad muy severa, muy aguda, que llega a cierto grado de discapacidad, pero de ahí en adelante, cuando ya entran a la etapa progresiva, secundaria progresiva, las evoluciones son similares. Entonces, todo esto nos deja una ventaja terapéutica. Porque si nosotros identificamos a los factores que tienen más, a los pacientes que tienen más riesgo de hacer una evolución tórpida, severa o altamente activa, como la queramos nombrar, entonces podemos hacer algo más por ellos, tomar una decisión terapéutica por ellos para evitar que lleguen rápidamente a discapacidad, ¿no? Y eso también se demostró en los análisis que se hicieron post-hoc de los ensayos clínicos de los diferentes medicamentos, en los cuales vieron y analizaron los diferentes grupos de enfermedad activa y se vio que tenían una mejor respuesta que los pacientes que no tenían una enfermedad activa, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones nos llevan a pensar y a plantearnos una estrategia de cómo abordar a un paciente con una enfermedad activa. Y este es un artículo publicado por Díaz el año pasado, bien interesante, donde nos dice que nosotros tenemos que evaluar factores de riesgo para poder determinar si un paciente está con una esclerosis múltiple altamente activa. Y esos factores son desde factores demográficos, como el género masculino, la edad mayor de 40 años, una raza diferente a la caucásica, ¿no? Afroamericana o latinoamericana, factores clínicos como severidad de recaída. Si es una recaída que te lleva a un EDSS de 4, es una recaída muy severa, pero si es una recaída que apenas tienes algún grado de discapacidad o es una recaída netamente visual, entonces es una recaída más leve, ¿no? Si requieres esteroides, hospitalización, el tipo de ataque, si es un ataque multifocal, si tiene un componente efector desde el principio con un grado o esfinteriano, la frecuencia de recaídas en el tiempo, el curso de la enfermedad, cómo vamos evolucionando, y por último, factores que tienen que ver con las imágenes, ¿no? El inicio, en el inicio, cómo es la carga lesional de los pacientes, cuántas lesiones captan contraste, si tenemos
agujeros negros, si hay muchas lesiones intratentoriales, si tenemos lesiones en médula, todo esto nos puede ayudar a encontrar los factores de riesgo para catalogar a un paciente como una enfermedad altamente activa. Esto que les voy a presentar es lo que nosotros hacemos en el Instituto de Ciencias Neurológicas y cómo nosotros evaluamos a un paciente cuando tenemos un primer evento desmielinizante. Nosotros proponemos y en cada paciente evaluamos estos factores como de buen y de mal pronóstico, ¿no? Pacientes jóvenes, la edad, menor o mayor de 40 años, género, femenino, masculino, mal pronóstico, el síntoma de inicio, si fue una neuritis óptica, por ejemplo, es de buen pronóstico, o si tiene un inicio multifocal, es de mal pronóstico, si solo presenta síntomas sensitivos, buen pronóstico, si encontramos sistemas eferentes afectados, mal pronóstico, si luego del ataque tenemos una recuperación completa, buen pronóstico, incompleta, mal pronóstico, y el intervalo, luego esto es en el tiempo, ¿no? Intervalo a la segunda recaída, la discapacidad a los 5 años, también tratamos de verlo, o las imágenes de resonancia, cuál es la carga lesional, cuántas lesiones captadoras de contraste tiene, y la presencia o ausencia de bandas oligoclonales. Todo esto nos planteamos y nosotros los catalogamos a nuestros pacientes según este esquema de semáforos, en el cual cuando el paciente tiene factores que van de buen pronóstico, lo catalogamos como factor favorable o de un pronóstico favorable. Si tiene factores de mal pronóstico, lo podemos catalogar como desfavorable, pero la gran mayoría de nuestros pacientes va a tener de los dos factores, ¿no? Pueden ser pacientes que tengan tanto factores de buen pronóstico como de mal pronóstico y a ellos los catalogamos como indeterminados. Y ahí hay una discusión de qué poder hacer, ¿no? Entonces, en nuestra evaluación, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una carga lesional muy alta, cuando tiene un brote que te lleva a una discapacidad alta, que requiere hospitalización o corticoides, y que por lo tanto en nuestra evaluación encontramos más factores de mal pronóstico, lo catalogamos como una enfermedad de pronóstico desfavorable y podríamos denominar que esto se trataría de una enfermedad altamente activa. Y es así como nosotros hacemos la definición. Eso les había traído de revisión para esta parte de la charla. Muchísimas gracias, doctor César. Ha sido excelente, Muy bueno. muy conceptual y yo creo que es momento de que activen sus micrófonos quienes quieran, de manera de compartir dudas, hacer preguntas al doctor César o a quienes ustedes quieran, comentarios, todo será muy bienvenido. Mientras piensan sus preguntas o habilitan su micrófono, yo, doctor César, quisiera hacer un comentario y después una pregunta. El comentario es el siguiente. Fíjense que la mayor parte de los trabajos que tratan este tema, y por ejemplo el que usted mostró de Rush o el que usted mostró de Óscar Fernández, ponen el foco especialmente en la falla terapéutica, es decir, en aquellos pacientes que, como usted muy bien decía, de alguna manera retrospectivamente uno dice, este es un paciente que en este momento está transitando una forma altamente activa o agresiva, pero que son pacientes que ya vienen siendo tratados. Sin embargo, esos trabajos no ponen, yo creo, el suficiente foco en pacientes como el que usted presentó, que es un paciente que debuta con una paresia en este caso, y tiene esos hallazgos en la resonancia magnética, es decir, en el paciente naif, ¿no?
Por eso yo creo que es muy importante que estos conceptos también los tengamos para el paciente naif, dado que, sobre todo en nuestra región, estamos muy mal acostumbrados desde hace muchos años a iniciar terapias en todos los pacientes con lo que se llaman en algunos lugares terapias de plataforma o de primera línea, etcétera. Y que bueno, en caso de este paciente como el que usted nos mostró, yo creo que sería una muy mala indicación. Obviamente están de por medio nuestros sistemas de salud, los financiadores de salud, etcétera, que muchas veces regulan eh, nuestras indicaciones, digamos, y que yo creo que eso va en claro perjuicio de nuestros pacientes. Ese es el comentario y bueno, por supuesto que lo abro a la discusión. Y la pregunta sería la siguiente. Supongamos que la paciente que usted presentó, en lugar de de presentarse con una paraparesia con secuelas y con un hemisindrome sensitivo, creo, y algún otro síndrome de tronco, etcétera, no hubiera tenido nada de eso y que se hubiera presentado como una inocente neuritis óptica, a quien usted pide una resonancia magnética de cerebro y médula, y se encuentra con una alta carga lesional antigua y con, por lo menos creo que contamos 5 lesiones activas con el gadolínio en el cerebro, con otra más en la médula. Digamos, mi pregunta es, ¿cuál es el peso en realidad que tiene la resonancia magnética eh, para decidir si ese paciente es altamente activo o no? Quiero decir, con una clínica, entre comillas, inocente, la resonancia magnética que tiene esa paciente al inicio, ¿es o no suficiente como para considerarla una paciente altamente activa y de mal pronóstico? Sí. Sí, doctor, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, la resonancia magnética es, en esclerosis múltiple por lo menos, la mejor herramienta para evaluación de un paciente. Yo creo que podría hacer una comparación de esto con neuromielitis óptica, ¿no? Uno tiene un paciente con una neuromielitis óptica que hace una neuritis óptica, pide aquaporina 4. Si sale positiva, uno está seguro de que va a ser otro brote, que lo tiene que tratar sin dudarlo. ¿Por qué? Porque es un marcador biológico y este marcador biológico está asociado directamente con una enfermedad y este marcador biológico te dice que la enfermedad va a ser severa, que va a ser con recaídas y que va a continuar, no va a parar. Yo creo que eso mismo ocurre en esclerosis múltiple y con resonancia magnética. Nosotros evaluamos la resonancia y vemos que tiene 5 lesiones, que 3 captan contraste, sabemos que va a continuar, que la paciente está súper inflamada, que va a continuar inflamada, a pesar de que ahorita solo su evento clínico ha sido de buen pronóstico, digamos, una neuritis óptica. A pesar de eso, la resonancia es el marcador biológico más importante para esclerosis múltiple. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir y creo que es fundamental, ¿no? Que no todos los indicadores pronósticos, digamos, tienen el mismo peso y que sin duda, como usted muy bien dice, la resonancia magnética es el marcador más sensible que tenemos para tomar decisiones. Y mientras no haya otras preguntas, tengo otra pregunta y me gustaría saber en el Perú si ustedes tienen o qué facilidad tienen para este tipo de pacientes iniciar tratamientos de alta eficacia de inicio. Eso habría que hacer una gran disquisición entre la parte pública y privada. En la parte pública es prácticamente imposible.
lo hemos intentado más de una vez, hemos hecho informes, pero el Estado lamentablemente solo se ocupa de costos, ¿no? Todo su pensar y su razonar está basado en los costos que tienen los medicamentos. En la parte privada, de hecho, es fácil acceder cuando uno tiene un paciente con estas características, prepara simplemente un buen informe explicando todos estos factores pronósticos que te dicen que, o sea, que el futuro cierto del paciente va a ser que continúe teniendo estos eventos y entonces los financiadores lo comprenden y lo aceptan y se puede iniciar sin problema. En la parte privada no he tenido ningún problema en iniciar medicamentos de alta efectividad. Claro, o sea que hay una gran inequidad, creo yo, ¿no? A nosotros también Total. nos pasa, y creo que pasa en la mayor parte de los países de Latinoamérica, ¿no? Una inequidad tremenda de la cual depende el futuro, yo diría, muy cercano de lo que va a pasar con la discapacidad de esos pacientes, ¿no? Y es algo que, bueno, por lo que los neurólogos debemos lamentablemente seguir luchando contra, bueno, contra los organismos que lo regulan y que en los que casualmente no son neurólogos quienes fijan estos criterios, como usted muy bien dice, sino que es un problema a veces económico, ¿no? Bueno, obviamente yo creo que la industria farmacéutica también debería contribuir a que haya un equilibrio, un balance de precios, ¿no? Para los medicamentos, porque, eh, no sé, es una inequidad que sufren los pacientes de una manera terrible, ¿no? Terrible. Eh, Bien, hecho este comentario político, digamos, o pseudo político, quisiera saber si hay preguntas o en el chat o... Yo tengo una pregunta que tiene que ver con más que nada nuestro medio y nuestro entorno. Hoy creo que los criterios diagnósticos cada vez nos hacen o nos permiten hacer un diagnóstico más precoz y preciso, y es claro cuando hacemos el análisis de los criterios desde la introducción de resonancia de McDonald 2001 a la revisión del 2017, que los tiempos en el diagnóstico son cada vez más cortos. Y mi pregunta es si esa correlación que vemos en acortar los tiempos desde el comienzo de la enfermedad al diagnóstico también se traduce en un acortamiento en el tiempo desde el diagnóstico al inicio del tratamiento. Porque da la sensación, o por lo menos en un análisis que nosotros hicimos acá en Buenos Aires, es que los tiempos en el diagnóstico se acortan, pero el tiempo desde el diagnóstico al tratamiento se van alargando. Y este alargue tiene que ver con la introducción de estas nuevas estrategias de tratamiento que para el sistema, para el financiador, son cada vez más costosas, y entonces lo que ganamos en el proceso del diagnóstico lo perdemos en acceder al tratamiento. Mi pregunta está un poco relacionada con lo que planteaba Cristiano, es si esos tiempos en su práctica, doctor, también tienen esa correlación, o usted ve que la precocidad se relaciona con la precocidad también en el inicio del tratamiento. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, de hecho es cada vez más sencillo, o bueno, no sencillo, pero sí más rápido poder hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple actualmente, pero creo también que en circunstancias como las nuestras tenemos que tener más cuidado, ¿no? Porque los criterios diagnósticos están establecidos para evaluar a un paciente que ha tenido un síndrome clínico aislado típico. Entonces, algo que se va fuera de lo típico, entonces tenemos que tener precaución, ¿no? Y segundo, que si bien las imágenes de resonancia magnética son súper importantes, bueno, antes, por ejemplo, cuando evaluábamos criterios de Barkov y un paciente cumplía criterios de Barkov, uno no tenía pues ni la más mínima duda que era esclerosis múltiple, porque para cumplir criterios de Barkov tenía que tener 9 lesiones, era demasiadas cosas y ya pues no había duda de que podría ser esclerosis múltiple. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasa muchas infecciones que pueden confundir imágenes que pueden ser muy difícil de diferenciar. Nosotros hemos tenido un paciente que hace una neuritis óptica,
con buena respuesta con corticoide, tiene imágenes desmielinizantes, muy sugestivas periventriculares, una yuxta cortical, una captada a contraste, diagnóstico de esclerosis múltiple, y terminó siendo una brucelosis. Hizo una neurobrucelosis, pero cumplía criterios 2017. Y hay muchos estudios que dicen lo mismo, que pacientes con migraña cumple criterios 2017, 40% de pacientes con migraña. O sea, hay que tener mucha precaución, eso sí es cierto. ¿Se hace el diagnóstico más temprano y en el Perú también ocurre lo mismo? Sí. Según mi experiencia, en la parte pública, el instituto donde nosotros trabajamos, tenemos disponibles solamente dos medicamentos para tratar esclerosis múltiple y son terapias plataforma, interferón y acetato de glatiramero. Y en general todos los pacientes entran a interferón, salvo que tuvieran muchas reacciones con el interferón, podemos pasar a acetato de glatiramero. Hemos solicitado en múltiples oportunidades poder contar con natalizumab, con fingolimod, con ocrelizumab, pero nos vienen rechazando, pero bueno, estamos insistiendo. Está claro. Entonces, el tipo de tratamiento en la parte pública es rápido porque está disponible el interferón, pero lo malo es que no es el tratamiento que el paciente necesita. Eso es lo malo para nosotros. Ahora, en la parte privada, el tiempo de tratamiento se retrasa, dado que nosotros tenemos que hacer una preparación del paciente cuando, por ejemplo, queremos iniciar un tratamiento con alemtuzumab. Tenemos que hacer una verificación de cosas previas y eso nos requiere de nuestros pacientes. Por ejemplo, no les hemos encontrado anticuerpos contra varicela zoster, entonces hemos tenido que posponer para vacunarlos. O les hacemos el set de hepatitis B, nos sale que no tiene anticuerpos tampoco contra hepatitis B, también tenemos que vacunarlos y entonces eso nos retrasa un poco también el tiempo de inicio de tratamiento. Pero en general, digamos que en la parte privada, la aprobación de la medicación es rápida. Si cumpliera todas las condiciones para poder usarlo de inmediato, sí se podría hacer rápidamente. Bien, gracias. Bueno, doctor César, muchísimas gracias por el momento. Seguramente después tendremos más preguntas para usted o comentarios. Vamos a pasar entonces a escuchar a la doctora Liliana Patruco, que nos va a hablar sobre qué hacemos con estos pacientes altamente activos desde el punto de vista de la terapia, teniendo en cuenta que en este momento tenemos, al menos en este país, entre 13 y 14 medicamentos disponibles y por lo tanto tenemos los suficientes medicamentos para hacer una especie de traje a medida para el paciente. Y eso es lo que yo creo que nos va a contar Liliana. Así que Liliana, muchas gracias. Adelante con tu presentación. Muchas gracias por la presentación y agradezco la presencia de todos aquellos que están participando de esta actividad. Y voy a retomar uno de los conceptos muy importantes de los cuales habló el doctor César en su excelente presentación, y que es que en el momento en que nosotros conocemos un paciente, vamos a recurrir a factores clínicos, imagenológicos y demográficos para tratar de individualizar en cada uno de los casos cómo podría ser la evolución de la enfermedad y cuán agresiva es al momento en que la estamos conociendo. Y de hecho, la idea es poder determinar severidad de la enfermedad en ese mismo momento. Y como él muy bien decía, es la resonancia magnética a través del volumen lesional, de la presencia de lesiones que realzan con el contraste, de la ubicación de las mismas, sobre todo cuando la topografía es infratentorial e incluso la presencia de lesiones medulares, los que nos va a terminar marcando el grado de severidad de la enfermedad en ese paciente. Como él también muy bien dijo, no hay ninguna definición al momento que haya sido mundialmente
consensuada y aceptada para definir las formas muy agresivas de la enfermedad, en la gran mayoría lo que se hace es ver cómo a lo largo del tiempo el comportamiento es agresivo y eso termina impactando en la rápida progresión del EDSS y en alcanzar determinados grados de discapacidad y en la falla al tratamiento inmunomodulador. Y lo interesante a considerar es que las formas muy activas o rápidamente evolutivas y severas de la enfermedad pueden llegar a representar hasta la tercera parte de la población de pacientes con esclerosis múltiple recaída remisión que nosotros vemos en nuestra práctica diaria. ¿Y por qué es importante la detección precoz? Justamente para en esos casos evitar esto. Esto es lo que hablábamos todo el tiempo, que es lo que consideramos como el paradigma tradicional y seguro, que de hecho vemos que se sigue haciendo en muchos lugares. El ejemplo es Perú, el ejemplo también es Argentina, en donde en algunos pacientes se inician con drogas de plataforma, se espera a que fallen a esto para modificar el tratamiento y así ir escalonando nuestra terapia, tratando de lograr el control de la actividad clínica, cuando en realidad lo óptimo sería invertir esa pirámide y poder darle a cada paciente lo que necesita para, y según las características de su enfermedad, lograr suprimir toda evidencia de actividad de la enfermedad. Porque recuerden que tenemos una ventana terapéutica que es relativamente corta para poder impactar positivamente en la evolución de la enfermedad y que son esos primeros 2 años. Más allá que después podamos rectificar nuestra conducta y cambiar nuestra opción terapéutica, si es que la respuesta a ese primer fármaco no es la adecuada, habremos perdido un margen de tiempo que en el paciente indudablemente se traduce en la acumulación de la discapacidad. Y esto obviamente siempre lo hablamos desde un plano teórico, porque después hay que ajustarse a las realidades de cada uno de nuestros países. Y básicamente cuando uno ve al paciente, sí, define que ahí no hay factores de mal pronóstico, estas son generalmente las opciones por las cuales nos inclinamos, pero hablando específicamente de este subgrupo de pacientes en donde sí tenemos factores de mal pronóstico, las opciones por las cuales nos vamos a inclinar o nos vamos a decidir serán orales como fingolimod y cladribine o bien anticuerpos monoclonales como natalizumab, alemtuzumab y ocrelizumab. Por supuesto que no tenemos asegurado la respuesta al tratamiento que vamos a iniciar. Por eso, más allá de controlar la presencia de efectos adversos, es importante lograr detectar la respuesta subóptima para elegir una estrategia alternativa. ¿Y qué datos tenemos o qué evidencias tenemos de estos tratamientos que consideramos de alta eficacia para formas muy activas de la esclerosis múltiple? En relación a los fármacos orales, hablamos de cladribine. Cladribine fue el primer fármaco oral que apareció en Argentina. Y cuando se analizan subgrupos de pacientes con formas muy activas, y formas muy activas fueron definidas como aquellos pacientes que bajo tratamiento durante el año previo habían presentado una o más recaídas durante ese lapso y además habían presentado en la resonancia una o más lesiones que realzaran o 9 lesiones hiperintensas en T2. ¿Y qué es lo que se vio? Que en este subgrupo de pacientes con formas muy activas, fingolimod lograba controlar actividad clínica e imagenológica de la enfermedad. Y más recientemente, en el Reino Unido se aprobó el uso de fingolimod para formas muy activas de la enfermedad. Y lo que quiso verse es cómo funcionaba este fármaco en vida real. Y lo que vieron ellos es cómo se comportaban o qué ocurría con los pacientes luego. Acá hablamos luego de que
experimentaron falla terapéutica a una droga, 2 o más drogas, y un subgrupo de pacientes que primero habían recibido natalizumab y que por presencia de anticuerpos JC elevados y el periodo al cual habían sido sometidos al uso de este anticuerpo monoclonal, cambiaban a fingolimod. Y lo que se vio es que en todos estos casos lograba controlarse la actividad clínica e imagenológica de la enfermedad en este subgrupo de pacientes, con una muy buena adherencia, y obviamente el control era mucho más evidente en aquellos pacientes que habían experimentado falla a un primer fármaco. Disminuía un poquito en aquellos que ya venían de 2 fallas previas y era más o menos parecido en aquellos pacientes que venían de natalizumab. Pero también tenemos evidencia de vida real que logra, en pacientes de vida real y fuera del contexto de un ensayo clínico, controlar actividad de la enfermedad. Si bien sería óptimo, por supuesto, haber iniciado con una estrategia altamente efectiva de inicio en pacientes muy activos. ¿Y qué es lo que ocurre con cladribine? Cladribine es el último de los fármacos orales que llegó a Argentina y que lo tenemos acá disponible desde hace unos 2 años. En el análisis de subgrupos del estudio Clarity, uno de los estudios pivotales en el uso de cladribine, lo que se vio es que, y tomando 2 grupos de pacientes con falla o con persistencia de la actividad, pese a haber estado bajo tratamiento, o en subgrupos de pacientes con un curso agresivo de la enfermedad, en este caso lo definen como 2 o más recaídas en el año previo, más de una lesión que realzara, o más de 9 lesiones hiperintensas en T2, vamos a ver que en ambos grupos de pacientes, aquellos con formas muy agresivas o aquellos que pese al tratamiento previo persistían con actividad de la enfermedad, lograba reducir la tasa anualizada de recaídas. Perdón. Si analizamos no solamente actividad inflamatoria, sino el EDSS, que además nos interesa, vamos a ver que en aquellos pacientes con alta actividad de la enfermedad, o bien alta actividad de la enfermedad y por el otro lado persistencia de actividad aún estando bajo un tratamiento, el cambio a cladribine lograba reducir en un 82% la progresión sostenida de la discapacidad, lo cual es importante en el sentido en que nos habla control de actividad inflamatoria y secundariamente el impacto positivo en la progresión de la discapacidad. ¿Y qué es lo que pasa en relación a los anticuerpos monoclonales? Dentro de los anticuerpos monoclonales tenemos a alemtuzumab. En Argentina ha sido aprobado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple recaída remisión y con una enfermedad activa definida por manifestaciones clínicas o por resonancia magnética. No se aclara, por lo menos en las recomendaciones del ente regulatorio, a qué se consideran estas manifestaciones clínicas o manifestaciones de resonancia magnética. Como ven, seguimos en esta incertidumbre o esta falta de consenso acerca de qué entendemos por formas muy agresivas de esclerosis múltiple. Pero ¿qué datos tenemos de alemtuzumab, por lo menos a partir de los estudios pivotales? Que tanto en pacientes que no habían recibido un tratamiento previo como aquellos que sí, el uso de alemtuzumab reducía muy significativamente la tasa anualizada de recaídas. ¿A qué se llamaba en este ensayo clínico formas muy activas? 2 o más recaídas en años previos, 1 o más recaídas en el año previo y por supuesto que tuvieran una resonancia compatible con esclerosis múltiple sin hacer énfasis en cuanto a volumen o número de lesiones en T2 o grado de actividad inflamatoria.
Y lo otro que es muy importante es lo que tiene que ver con el impacto sobre la discapacidad. Y esto nos permite también entender el concepto que iniciar tratamiento en pacientes con formas muy activas de la enfermedad, con fármacos altamente efectivos, cambia la historia. Y fijémonos qué es lo que ocurre con las curvas de discapacidad. La curva de discapacidad o de progresión de la discapacidad fue mucho menor respecto de los pacientes que habían iniciado tratamiento, en este caso con el comparador, que era interferón beta 1A. Y estas curvas nunca van a terminar aproximándose en el tiempo, más allá que después nosotros modifiquemos la estrategia terapéutica. El tiempo que hemos perdido al inicio de la enfermedad en no haber elegido una terapia altamente efectiva, no lo vamos a poder recuperar más adelante. Obviamente, además, alemtuzumab nos mostró el impacto en los 2 ensayos pivotales sobre todos los parámetros de resonancia, no solamente en lo que ocurría con las lesiones en T2 en cuanto a nuevas o agrandamiento de previos, sino en el volumen, actividad inflamatoria y algo que es muy importante y que es la pérdida de volumen cerebral, que como ustedes saben, en los pacientes con esclerosis múltiple es mucho más acelerada la velocidad en que se pierde el cerebro si los comparamos con personas que no tienen esclerosis múltiple de la misma edad y el mismo sexo. ¿Y qué es lo que ocurre con ocrelizumab? Por un lado, sabemos que todos los pacientes que fueron incluidos en los estudios eran considerados como pacientes muy activos por el número de recaídas, 2 o más en los 2 años previos, o bien una recaída en el año previo, y el concepto nuevamente de que en la resonancia teníamos que ver alteraciones que fueran sugestivas de esclerosis múltiple. Lo interesante en este estudio es que vamos a ver que, y en este caso siempre fue el comparador que se utilizó fue interferón beta 1A, que por supuesto comparado con interferón, la disminución en la tasa de recaídas fue mucho mayor en el grupo tratado con ocrelizumab, que esto se sostenía en el tiempo y que cuando pasábamos de interferón a ocrelizumab también lográbamos disminuir mucho la actividad inflamatoria, lo cual es muy bueno, pero cuando miramos qué es lo que ocurría con la discapacidad, volvemos a lo que decíamos anteriormente, ¿no? La progresión de la discapacidad es mucho menor en pacientes tratados con ocrelizumab respecto de aquellos que inicialmente empezaron con interferón y que después de 2 años fueron cambiados a ocrelizumab. El tiempo que perdemos en no iniciar, en el momento mismo que definimos a un paciente como muy activo, en iniciar una terapia muy activa también, no lo vamos a poder recuperar más adelante. Y el último de los anticuerpos monoclonales a los cuales me voy a referir es a natalizumab, que en Argentina sí está aprobado para pacientes con enfermedad muy activa, y muy activas son aquellos que fallaron pese a haber recibido durante un periodo considerable de tiempo una droga modificadora de la enfermedad, o aquellos que, naïve de tratamiento, tienen una forma muy activa o grave y de evolución rápida de la enfermedad. ¿Y qué sabemos de natalizumab? Por supuesto, fue el primero en mostrar en sus ensayos clínicos que aquellos pacientes tratados con natalizumab, y si lo comparamos con el placebo, lograban alcanzar en un porcentaje significativamente mayor ese concepto de NEDA, que de hecho se empieza a forjar a partir de los estudios de natalizumab, y que era la no evidencia de actividad de la enfermedad, no recaídas, no progresión del EDSS y que no ocurriera nada en la resonancia magnética. El tema siempre con natalizumab fue
digamos, ese fantasma de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y en esto hubo un cambio fundamental que se da cuando se comienza o cuando se introduce el estudio de anticuerpos JC, de manera tal que entre los años 2013 y 2016, con la detección de los anticuerpos y que nos permite discriminar pacientes de mayor o menor riesgo de desarrollar el MP, se redujo en más del 50% la tasa de incidencia del MP. Y mejor aún, porque más allá de determinar si un paciente era positivo o negativo a la presencia de anticuerpos para el virus JC, se determinó también un valor de corte o índice en donde identificábamos aún mucho mejor el riesgo de desarrollar el MP. Y lo que se vio que en más del 90% de los pacientes que desarrollaron PML tenían títulos elevados de este índice y que estaban por encima de 1.5. Lo otro interesante también es que si bien nos sirve para discriminar pacientes con mayor o menor riesgo, no es de tanta utilidad, sobre todo en un subgrupo de pacientes que son aquellos que antes de recibir natalizumab, recibieron una terapia inmunosupresora. Inmunosupresora como puede ser, por ejemplo, mitoxantrone o eventualmente uso de drogas off-label como puede ser ciclofosfamida o bien azatioprina. Y en base a esto es que estas son las nuevas recomendaciones para el monitoreo de pacientes, en donde sí los anticuerpos son negativos, podemos continuar utilizando el fármaco hasta tanto nos demuestre que es efectivo en controlar la actividad de la enfermedad, sí teniendo la recomendación de los controles de resonancia anuales y de las determinaciones de anticuerpos JC cada 6 meses, porque un porcentaje de pacientes puede positivizarse a lo largo del tiempo. Ahora, si estos anticuerpos son JC, va a determinar de cuánto tiempo esté ese paciente bajo tratamiento y si no utilizó o utilizó inmunosupresores. Y en este caso nos sirve para discriminar riesgo el valor del índice. Si el índice es bajo, podemos continuar con esta terapia siempre repitiendo los anticuerpos JC, pero si el índice es alto y además ese paciente venía de una terapia inmunosupresora previa, el riesgo ya va a ser mucho más alto y además se sugiere controlar cada 3 a 6 meses a ese paciente con protocolos abreviados de resonancia magnética para detectar si eventualmente presencia de PML. Para tratar de disminuir este riesgo y sobre todo en pacientes que son JC positivos, hay un ensayo en curso y esta es una de las publicaciones preliminares para tratar de ver qué ocurría si espaciamos las dosis, si en lugar de hacerlo cada 4 semanas, que es lo que está indicado, lo hacemos cada 6. Y lo que se vio es que aquellos pacientes que reciben o recibieron estas dosis extendidas tenían un riesgo significativamente menor y esa reducción era del 94% en la posibilidad de desarrollar PML. Por eso es que actualmente hay un estudio en curso en donde se está comparando la efectividad o la eficacia de natalizumab en dosis extendidas para eventualmente después cambiar su prospecto. Entonces, para concluir, podríamos decir que es sumamente importante, como decíamos anteriormente, identificar rápidamente a aquellos pacientes que tienen formas activas de la enfermedad y después, obviamente, ajustar el tratamiento
teniendo en cuenta también las necesidades individuales de cada paciente, presencia de comorbilidades, la edad que tiene, la planificación familiar, que es otro de los temas a considerar porque la mayor parte de los pacientes van a ser mujeres. Por supuesto, siempre balancear los beneficios que vamos a proporcionar frente a los eventuales riesgos, por eso es que el monitoreo de estos pacientes y cumplir con todos los requerimientos previos al inicio de estos fármacos es fundamental para garantizar la seguridad en el uso del fármaco y la seguridad del paciente también. Sabemos que estos fármacos de alta efectividad contribuyen y muy bien a optimizar el control de estas formas muy activas de la enfermedad, pero por supuesto tenemos que monitorear la respuesta y seguir a estos pacientes en forma periódica. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Liliana, por la charla. Yo creo que ha sido muy clara e interesante. Tenemos un espacio, unos minutos para preguntas porque estamos bien de tiempo, así que escuchamos al auditorio, habiliten sus micrófonos, quien quiera hacer algún comentario o pregunta o lo que fuere, está Liliana a disposición. Yo quería... No, sí, yo quería retomar mucho de lo que has dicho tú, César. Todas estas presentaciones siempre se dan en un marco teórico y dentro de lo que sería un mundo ideal para la toma de decisiones, ¿no? Definimos presencia, ausencia de mal pronóstico, tenemos un montón de algoritmos que han sido propuestos, qué usar en un caso y en el otro, pero después en realidad nos encontramos con nuestro mundo real y como vos muy bien decías, en donde más allá de tener todos estos conceptos y saber lo que debemos hacer con el paciente, son otros los que terminan tomando las decisiones por nosotros, ¿no? Yo quería preguntar su opinión y quizás la experiencia en Argentina sobre el trasplante autólogo de células madre en pacientes con enfermedad altamente activa, ¿no? Sí. En Argentina nosotros no tenemos experiencia y no hemos hecho hasta ahora ningún trasplante de médula ósea. Solamente, bueno, puedo comentar los resultados de los ensayos que se están haciendo, obviamente fuera de Argentina, pero no puedo hablar de experiencia personal porque en el país no la tenemos. Muy bien. Yo tengo un comentario y una pregunta, que es también al mismo tiempo una pregunta, ¿no?, para nuestros amigos del Perú. Y volviendo al tema de la inequidad, nosotros nos hemos encontrado con situaciones de querer o de necesitar utilizar ocrelizumab en algunos de nuestros pacientes, y recuerdo sobre todo algunos pacientes ante falla terapéutica, y nos hemos encontrado con la paradoja, si se quiere, que los financiadores querían o nos ofrecían rituximab en lugar de ocrelizumab. Y digo paradoja porque el uso de rituximab en esclerosis múltiple es off-label, más allá de los efectos colaterales distintos que puede tener. Por eso a veces no siempre los pagadores eligen solamente por precio, ¿no?, sino que eligen a veces por precio y con cierta irresponsabilidad en cuanto a la indicación que un medicamento tiene, ¿no? Ni hablar de, qué sé yo, de 20 o 10 años atrás que nos ofrecían azatioprina, etcétera, o cosas más graves, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a vos, Liliana, ya que recién acabas de hablar de este tema, si realmente podemos reemplazarlo en la práctica diaria
y mi pregunta a los colegas peruanos es si esto también les pasa o les ha pasado. Mi postura personal es que de ninguna manera son la misma cosa ni son intercambiables. Sí, más allá de que ambos son, digamos, son anti-CD20, ¿no? Y que van a impactar sobre las células B, no son iguales, e independientemente de la evidencia que pueda haber en tratar con rituximab a pacientes con formas A recaída-remisión. Primero, es que los epitopes sobre los cuales actúan son diferentes, la forma en que actúan a través de la actividad o mediada por complemento, por ejemplo, la forma en que destruyen las células es completamente distinto, por eso es que en el caso de rituximab uno suele ver muchas más reacciones relacionadas a la infusión que no vemos con ocrelizumab, y por eso es que en el caso de rituximab tienen que premedicarse a los pacientes con corticoides, con difenidramina, estar muy atentos a la velocidad en la cual se infunde rituximab, sobre todo dentro de la primera hora, después enlentecerlo, y el tiempo que por otro lado, tiene que pasar el paciente en el centro de infusión o donde lo esté recibiendo, es mucho más prolongado. Más corta es la infusión de ocrelizumab, y de hecho ahora hay estudios en curso que tratan de ver, por la buena respuesta que se está viendo, de acortar incluso los tiempos de infusión. Entonces, ambos son anticuerpos CD20, pero su modo de acción es diferente y los efectos adversos que podemos ver relacionados al uso de uno y otro también es diferente. Gracias. César u otros colegas de Perú han tenido estos inconvenientes o nosotros usamos rituximab obviamente en enfermedad del espectro, ¿no? Sí. Pero bueno, en esclerosis múltiple a veces nos pasa que los financiadores nos quieren dar rituximab, probablemente, no sé, supongo que será más barato probablemente, o estén más acostumbrados a tenerlos en sus vademecums, no sé cómo es el asunto. De hecho, bueno, en el Perú, rituximab está aprobado solo para dos indicaciones, que es leucemia y artritis, ¿no? Basándonos en eso, los financiadores no lo aprueban para ninguna indicación neurológica, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el sector privado, cuando uno quiere iniciar rituximab para un paciente con encefalitis autoinmune o con NMO, el paciente tiene que comprarlo, lamentablemente, porque su seguro no lo va a aprobar. Mientras no tenga aprobación por nuestro ente regulador, que es DIGEMIT, el seguro, a pesar del informe que le hacemos y de la evidencia de que rituximab tiene un efecto favorable en este grupo de pacientes, mientras no tenga la aprobación por la DIGEMIT, que es nuestro ente regulador, no lo aprueba. Y por lo tanto, en esclerosis múltiple, cuando presentamos el expediente para ocrelizumab en el sector privado, en general, por lo menos yo no he tenido ningún problema y sé que no hay problemas con ocrelizumab. Perfecto. En el sector público, nosotros tenemos en el sector público rituximab disponible en nuestro petitorio nacional. Y se puede pedir, de hecho, muchos hospitales lo hacen, haciendo como una jugada. Generan una junta médica donde hacen participar a un reumatólogo y el reumatólogo firma la junta médica y de esa forma puede usarse rituximab. Pero en census estricto con prescripción neurológica neta es súper complicado. Y lo que nos ocurre efectivamente es que rituximab es un medicamento de menor costo y los pacientes tienen un poco más de acceso a él y por eso lo pueden usar. Claro. Claro.
Tenemos un comentario de la doctora Lili Rodríguez y que dice, en mi hospital en neurología no disponemos de drogas de alta eficacia, solo interferón. Lo que nos comentaba algo parecido el doctor César, solo disponemos de inmunosupresores y rituximab, como está off-label, tampoco lo acepta el ente regulador. Sí, qué situación compleja, ¿no? Para el médico que se ve extremadamente limitado y obviamente también para el paciente que no puede acceder al tratamiento apropiado. La verdad que es situación sumamente compleja. Bueno, veo que no hay más preguntas ni comentarios por el momento, así que entonces vamos a escuchar al doctor Juan Rojas, que como les dije es un activo profesional en la atención y en la investigación en esclerosis múltiple, que nos va a hablar sobre qué pasa o sobre qué hacemos nosotros o qué estamos haciendo, qué hacíamos y qué hacemos ahora en el entorno de la pandemia esta interminable, al menos para nosotros. Llevamos ya 140 y pico de días de cuarentena con dudosa eficacia. Y bueno, así que Juan, si sos tan amable, podrías contarnos qué es lo que se hace en nuestro medio o qué deberíamos hacer teniendo en cuenta la infección probable infección por SARS-CoV-2. Bueno, Gracias. gracias, muchas gracias, Doc, por la presentación. Muchas gracias a César por aceptar ser parte y para nosotros es un placer poder compartir estos espacios y por supuesto a Eduardo también y a todos quienes estuvieron atrás facilitando esta actividad. Efectivamente, en los próximos minutos yo no me voy a extender tanto, sino voy a intentar ser bien concreto con lo que tienen que ver los datos comunicados en el mundo a través de los registros de cómo le fue a los pacientes con esclerosis múltiple que se infectaron por COVID. Sobre todo para que gran parte de nuestras decisiones tengan este fundamento y este racional y se apoyen en este tipo de evidencia para poder tomar decisiones más basadas en la evidencia que en la experiencia, que fue un poco lo que nos pasó al comienzo de la pandemia. Esta pandemia sin dudas lo que nos puso es en una situación sin precedentes. No teníamos antecedentes como para poder apoyarnos en esos antecedentes y tomar decisiones basados en esta experiencia. De ahí que al comienzo de la pandemia, para Latinoamérica fue en marzo se hizo la identificación del primer caso en Brasil y de ahí se empezó a diseminar el virus en la región. Se empezaron a tomar muchas de las recomendaciones que se hicieron en Europa, sobre todo en base a lo que respecta a esclerosis múltiple, a mecanismos de acción de los tratamientos, mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, y a extrapolación de datos. Entonces, al comienzo de la pandemia, un poco lo que se establecieron fueron dos situaciones de dudas que tenían que ver en esclerosis múltiple con que si el paciente con esclerosis múltiple tenía más riesgo de infectarse, y por otro lado la duda pasó en si el paciente con esclerosis múltiple que se infectaba tenía un curso distinto de la infección, es decir, tenía riesgo de tener formas más agresivas de la infección. Por un lado, por tener esclerosis múltiple, pero sobre todo por estar usando alguno de los tratamientos para modular al sistema inmune, que son los tratamientos que usamos, y que no le permitiesen al paciente salir a responder activamente ante la infección. En base a estas dos situaciones es que se establecieron las primeras recomendaciones iniciales, que consistieron en intentar evitar el inicio de los tratamientos en los pacientes en los cuales estábamos pensando, sobre todo estos tratamientos de alta eficacia, medicamentos que reconstituyen, medicamentos que regulan el sistema inmune, inmunosupresores más o menos selectivos, y en aquellos pacientes en los cuales venían utilizando los tratamientos, evaluar si podíamos posponer aplicaciones o ciclos, sobre todo lo que tenía que ver con anticuerpos monoclonales o terapias de reconstitución del sistema inmune. Pero en paralelo, lo que se empezó a pedir era esta evidencia por parte de los registros, los distintos registros en el mundo, para poder dar una respuesta más fundamentada, más basada en la evidencia. El primer registro
que empezó a proveer algo de evidencia respecto a el riesgo de los pacientes con esclerosis múltiple de infectarse y sobre todo el riesgo de que un paciente con esclerosis múltiple que se infecta de tener formas más agresivas de la infección provino del registro italiano. A comienzos de abril, Italia hizo la primera comunicación en 232 pacientes con esclerosis múltiple que se habían infectado. En algunos casos la infección estaba confirmada, en otros casos era una sospecha. De esos pacientes se analizaron los aspectos clínicos y demográficos y se analizaron también la asociación que podía llegar a tener los tratamientos en la evolución de la infección. De esos pacientes reportados, solo 10 tuvieron formas severas o críticas, es decir, pacientes que necesitaron o una terapia intensiva o una asistencia extracorpórea de oxígeno, o en algunos casos fallecieron por la infección. De esos pacientes que fallecieron, 5 fallecieron cuando se hizo el análisis y se vio un poco las características clínicas y demográficas. Lo que se vio era que eran pacientes muy añosos, por encima de los 55 años, con una larga duración de la enfermedad, pero sobre todo formas progresivas de la enfermedad, con EDSS muy altos, con muchas comorbilidades, y cuando se fue a analizar la terapia, los tratamientos, 3 de esos 5 no venían utilizando tratamientos, en un caso se venía utilizando dimetilfumarato y en otro caso rituximab. Puntualmente, la conclusión a la que se llegó es que no había una asociación desde los tratamientos ni desde la enfermedad en sí para predisponer a los pacientes a tener formas más agresivas en el caso de infección. Sin dudas que a ese registro empezaron a sucederle varios registros para incrementar la fortaleza de las conclusiones. Otro de los registros que aportó mucha información tuvo que ver con el registro francés, en donde lo que hicieron fue evaluar en 347 pacientes la evolución, pacientes con esclerosis múltiple que se infectaron por COVID, en algunos casos confirmados, en otros casos sospechosos, el análisis de los aspectos clínicos y demográficos con respecto a la evolución. 21% de esas evoluciones requirieron internaciones, terapia intensiva o asistencia respiratoria. En algunos casos, pacientes fallecieron, y el análisis principal consistió en esto, en ir a identificar factor por factor si había alguno que incrementaba el riesgo de estos pacientes con esclerosis múltiple que se habían infectado de tener formas más agresivas. En el análisis multivariado, los factores que se asociaron con este incremento del riesgo, esta necesidad de los pacientes de tener el requerimiento de oxígeno, el requerir una terapia intensiva o eventualmente incrementar el riesgo de que el paciente falleciera, se observó que los principales factores pasaban por el EDSS alto, pacientes con un EDSS por encima de 6, pacientes por encima de los 60 años y pacientes obesos. Fuera de esos 3 principales factores de riesgo, no hubo una asociación con los otros aspectos clínicos y demográficos en el riesgo de tener formas más agresivas de la infección. Un poco lo que se concluyó es que de esta duda inicial respecto a los tratamientos, respecto al diagnóstico de esclerosis múltiple, no había una asociación en incrementar el riesgo de tener formas más agresivas, y que el riesgo estaba dado por los aspectos que hoy conocemos y que en ese momento también conocíamos y manejábamos más para la población general, que tiene que ver con los pacientes añosos, los pacientes con comorbilidades y, en el caso de esclerosis múltiple específicamente, pacientes en los cuales tuviesen un aumento de la discapacidad, un EDSS muy alto. Pero fuera de esos factores, no se encontraron otros factores asociados con formas más activas de la infección. A eso se empezaron a sumar otros registros, el registro de Nueva York, también en este caso con 76 pacientes, un análisis similar, en donde las conclusiones pasaron por el mismo lado que veníamos viendo las conclusiones del registro italiano, el registro francés, en donde la asociación con formas más agresivas de la infección pasaban de vuelta por comorbilidades, pacientes añosos o pacientes con formas en las cuales se ha acumulado mucha discapacidad, traducida a través del EDSS. Quizás el punto de unión de todos estos registros es la iniciativa de MS Data Alliance, una iniciativa global apoyada por MSIF, en donde lo que se busca es juntar los distintos registros en el mundo
que hoy están funcionando independientemente de COVID, pedirle la recolección de una serie de datos homogéneos, sobre todo en este caso para ver cómo le fue a los pacientes con esclerosis múltiple que se infectaron por COVID y poder hacer un análisis más robusto a través de la unión de los distintos registros. En el penúltimo reporte, en donde se generó la comunicación de casi 700 pacientes directamente por parte de médicos y de casi 6.000 pacientes, de los cuales proveyeron datos a través directamente de los pacientes, el análisis mostró lo que veníamos viendo desde los distintos registros individuales. No había una asociación con incremento del riesgo de tener formas más agresivas asociadas ni con el diagnóstico ni con los tratamientos, y lo que incrementaba el riesgo de, ya sea necesitar terapia o asistencia respiratoria en el paciente con esclerosis múltiple que se infectaba, estaba dada por la edad, por encima de los 60 años, EDSS por encima de 6, formas progresivas de la enfermedad. Pero no había una asociación con los tratamientos ni con el diagnóstico. Eso llevó un poco a repensar muchas de las recomendaciones que se habían hecho inicialmente y a modificarlas. De hecho, muchas de las recomendaciones iniciales que se había hecho en Inglaterra y en Alemania, en donde se sugería posponer el inicio de algunos tratamientos o incluso de no hacerlos, de no arrancar tratamientos en aquellos pacientes en los cuales se había pensado en alemtuzumab, en los cuales se había pensado en ocrelizumab o cladribina, se modificaron y se empezaron a establecer recomendaciones similares a las que teníamos pre-pandemia, que es el del paciente que tiene el diagnóstico y tiene que comenzar un tratamiento, que lo comience, independientemente del tratamiento que se haya elegido, y aquel paciente que viene utilizando un tratamiento lo tenga que mantener. Por supuesto que a esos registros empezaron a apoyarlo distintas bases de datos que provienen de datos de farmacovigilancia o registros individuales, en este caso algo específico para ocrelizumab, así como hay datos específicos para natalizumab, para lemtuzumab. En el caso de ocrelizumab es el reporte de 100 pacientes utilizando ocrelizumab que se infectaron, en donde la evolución de los pacientes no fue distinta a individuos en los cuales hoy vemos aspectos demográficos similares. De vuelta, el incremento de riesgo está dado no por los tratamientos, sino por pacientes añosos y las comorbilidades, factores que hoy relacionamos y por supuesto son los principales a tener en cuenta en la población en general. Para el alemtuzumab algo parecido. En el caso de alemtuzumab se reportaron 39 casos, de los cuales 31 fueron no serios, 8 fueron serios, pero de vuelta, la asociación, el uso de alemtuzumab no incrementó el riesgo de tener formas más agresivas de la infección ni la necesidad de asistencia respiratoria, y es un poco lo que veníamos viendo de los distintos registros. Algo similar para cladribina, otro de los tratamientos que al comienzo de la pandemia se generó esto de evaluar, comenzar o de mantenerlo. En el caso de cladribina, el 29 de julio se habían reportado 47 casos, de los cuales no se encontró una asociación con incremento del riesgo de formas más agresivas de la infección. Otra de las recomendaciones que se modificaron tuvieron que ver con algo que al comienzo de la pandemia se estableció, que era el de evitar hacer resonancias o eventualmente posponer laboratorios. Hoy entendemos que eso no estaría recomendado, que el paciente tiene que seguir los controles que está establecido tanto desde el lado de las imágenes como del lado de los análisis, porque hoy las imágenes forman parte de este seguimiento, por un lado, al momento del diagnóstico, por otro lado, para evaluar la respuesta a un tratamiento, y el no hacerlo puede implicar no estar viendo parte de la actividad de la enfermedad y dejar pasar este tiempo en el cual puede no tener vuelta atrás. Lo mismo para los análisis hoy los hacemos para evaluar la tolerancia por un lado, para evaluar la seguridad, y puede ser mucho más peligroso no hacer y de pasar por alto aspectos de seguridad de los pacientes que el riesgo que pueda llegar a tener un paciente en el caso de infectarse. A modo de conclusión, en base a estos datos provenientes de los registros individuales, de la unión de los distintos registros y los factores hoy asociados con el incremento de riesgo en pacientes con esclerosis múltiple de tener formas más agresivas, es que las recomendaciones en muchos lados en donde se habían modificado al comienzo de la pandemia vuelven para atrás y están establecidas en aquel paciente del cual se le hace el diagnóstico debe comenzar un tratamiento, el paciente que viene utilizando un tratamiento debe mantener el tratamiento, el paciente que tiene una recaída debe recibir tratamiento para su recaída, las resonancias y los análisis, los controles habituales se deben sostener, porque de vuelta es mucho más peligroso que el paciente
esté activo, no atendamos esa actividad, ya sea modificando un tratamiento o iniciando un tratamiento, aquel riesgo que hoy nos ha mostrado que pueda llegar a tener un paciente con esclerosis múltiple que se infecta. Por supuesto que es importante contextualizarlo, pero hoy entendemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad agresiva y que es mucho más peligroso para el paciente la acumulación de discapacidad o la progresión que puede ser irreversible que el control habitual que hoy se está recomendando para los pacientes en el contexto de COVID. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tenemos todavía unos minutos para preguntas o comentarios para quienes nos estén escuchando. Bueno, parecería que estamos todos cansados a esta hora y es natural. A mí no me queda más que agradecer a todos los participantes. Para nosotros es un enorme placer estar con ustedes, aunque sea de esta manera virtual. Y voy a pasarles dos avisos. Nuevamente, recomendarles que entren y exploren a la página www.portalem.org, que quisiéramos que se convierta en una plataforma de discusión y de intercambio entre colegas de Latinoamérica, más allá de ser un buscador de trabajos científicos, etc. Y por otro lado, también, por supuesto, estamos a disposición de todos ustedes para hacer estas reuniones que nos encantan, sobre todo si tienen casos clínicos o lo que fuere. Basta que simplemente nos contacten a través de la página de SEMBA para que tengamos nuevos encuentros virtuales hasta tanto podamos reencontrarnos físicamente. Tengo una pregunta de la doctora Lili que dice: quisiera la opinión acerca de ciclofosfamida, que lo ponen como droga para EM altamente activa. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Yo puedo arrancar con un comentario y que también está relacionada con una de las preguntas que hizo César hace un rato respecto al trasplante de médula ósea. Sin dudas que muchos de los medicamentos inmunosupresores generales se han evaluado. Se han evaluado de una forma menos prolija de lo que tenemos hoy los distintos tratamientos que hoy utilizamos y que han pasado por estas fases de ensayos clínicos, fase 3, las extensiones, y hoy tenemos datos de eficacia, seguridad y efectividad muy duros, muy robustos para los medicamentos que utilizamos. Por eso es que encontramos algunos estudios de corte, algunos estudios de cortes prospectivas o retrospectivas en donde se hizo la evaluación de efectividad de ciclofosfamida, de metotrexate, de azateoprina, y en algunos casos se ha reportado que pueda llegar a tener algo de efectividad. De todos modos, la evidencia es débil. Y ante estas situaciones en donde estas intervenciones tienen evidencia débil, la recomendación de hoy es no utilizarlos, más teniendo estrategias para pacientes activos que han demostrado mucha eficacia, que han demostrado ser muy efectivos y que están disponibles y que justamente se han evaluado en planes de evaluaciones muy complejos para pacientes con esclerosis múltiple. Por eso es que en este escenario en el cual tenemos estrategias para el paciente altamente activo como natalizumab, ocrelizumab o alemtuzumab, salir a buscar otras estrategias que tienen evidencia muy débil no tiene sentido. Y esto también aplica para el trasplante. Hoy el trasplante sin duda se está demostrando ser muy eficaz. El tema de seguridad es el tema que más le estamos prestando atención, pero teniendo estrategias como alemtuzumab, como ocrelizumab, quizás uno se plantea si es necesario o no. Básicamente es no, lo mismo que para ciclofosfamida o eventualmente metotrexate. Teniendo estas alternativas, no sería una indicación el salir a recurrir a estas estrategias alternativas. Sí, yo agregaría además el riesgo ha aumentado para el posterior eventual uso de natalizumab, por ejemplo, Claro. donde usar ciclofosfamida invalida
de alguna manera la guía que podemos usar actualmente monitoreando el título de anticuerpos, ¿no? Por ese motivo es que de ninguna manera nosotros actualmente lo usamos. Lo usábamos sí antiguamente, sobre todo en formas progresivas, pero actualmente no lo usamos porque, bueno, como dice Juan muy bien, no es un medicamento que esté aprobado, por empezar, para el uso en esclerosis múltiple, y su grado de beneficio, de eficacia, es pobre. Exacto. Y Creo que Juan, el punto es, no está aprobado ni probado de las formas adecuadas en las cuales hoy contamos con los tratamientos probados y aprobados. Juan, te completo porque la doctora Lili Rodríguez acá agrega, ¿no? Lo digo si no disponés de otra cosa. Sí. Si vos no disponés de otra cosa, más allá de que la evidencia, como vos muy bien decís, es débil y demás, ¿pensarías en usarlo? Sí, yo creo que ese es el paréntesis, no sé si un paréntesis desde el lado sintáctico, pero sin dudas que si uno no tiene ninguna estrategia, empieza a contemplar estas que van más allá de los medicamentos aprobados. Por supuesto que es importante hacer la disquisición de si uno no tiene realmente estrategias o está encontrando el freno de un financiador, en las cuales uno ahí no es que no tiene una estrategia, es que tiene que mostrar cuál es la estrategia que tiene que recibir el paciente y que es una negligencia más que nada desde parte del financiador no proveérsela por un tema de costos, porque en definitiva quien está exponiendo la seguridad, la respuesta que va a tener a la enfermedad y el control va a ser el paciente. Por eso es que, por supuesto, si estamos hablando en un lugar en donde no hay ninguna alternativa, pero no por un tema de que no la está proveyendo ni la quiere pagar el sistema de financiación, sino porque realmente no existe ninguna alternativa, sí uno las contempla y las utiliza. Ahora, si uno tiene alternativas, si es un tema de la traba por el financiador que no quiere pagarlo, eso sí no puede ser tolerado y ahí es donde uno tiene que utilizar el tratamiento y exigirlo por el paciente. Porque el paciente no puede no beneficiarse de recibir, no sé, natalizumab o crelisumab, porque el financiador no quiere proveerlo. Y uno le tenga que estar poniendo estas terapias que no han sido probadas adecuadamente ni aprobadas adecuadamente. Porque en definitiva el que lo va a pagar es el paciente y eso no es justo. Ese es el tema de justicia y acceso en el cual sin dudas hay que pelearlo para que el paciente se beneficie en definitiva. Sí, más allá que la responsabilidad del uso recae sobre el médico y no sobre el Absolutamente, financiador, ¿no? absolutamente también. Por eso es un tema, yo creo, peligroso, inclusive el uso de medicamentos no indicados, sobre Sí. todo con efectos adversos eh, potencialmente peligrosos como tiene la ciclofosfamida, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, agradezco entonces nuevamente al doctor César y a todos los participantes por haber estado aquí con nosotros. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense, porque creo que ustedes están pasando también por un mal momento como nosotros. Y bueno, esperemos encontrarnos muy pronto personalmente y si eso no es posible, también acuérdense que tenemos esta vía disponible para comunicarnos y darnos un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Guillermo, también por la organización, por haber organizado esta reunión, y un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos. Gracias, César. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por la No, participación. gracias a ustedes. Al Gracias. contrario. Buenas noches a todos. Muy buenas Buenas noches. noches, gracias.